Las manos. ¿Qué? ¿A dónde? Este está sincronizado con el tuyo y otro así con la casa. ¿Por qué hacemos esto? A través de tus cabezas infumables, ¿sabes? Bájale volumen o... ¿Qué vas a hacer ahora? Me conecto con mi celu. Hola, Carlitos. Francisco, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pichón? Bien, ¿vos? Muy bien, querido. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, todo bien. Demasiado tranquilo para mi gusto. Sí, Che, acá están viendo si empiezan. Para que le voy a mandar un mensaje a Paul que le avisaba cuando nos conectamos. ¿de qué no te escuché? Que le voy a mandar un mensaje a Gabriela para que se conecte. Que recién estuve hablando con ella y le dije A que ver. le avise. Sí, no está todavía en la lista. No. Che, ¿qué se dice ahí el tema piletas y eso? ¿Se dice algo? ¿Se sabe algo? No, acá van a empezar a abrir actividades, algunas actividades metalúrgicas. El fin de semana van a hacer una prueba con peluquerías y algunos centros comerciales a cielo abierto, pero no, todavía piletas y eso, nada. No, pero más allá de eso, más allá de que habiliten las piletas, yo, por ejemplo, yo estoy hablando acá con la gente de las piletas en Córdoba y la mayoría vaciaron las piletas, ¿sí? Vaciaron las piletas y en principio, digamos, como se habla del distanciamiento social en la pileta, entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que no van a tener una pileta para tener 2 personas por andarivel o una persona por Claro, andarivel. no, Entonces, no las van a llenar hasta septiembre, octubre, noviembre. claro, Porque lo que claro. pagan de gas y de productos químicos para mantener el agua, no lo recuperan teniendo una persona por andarivel. Claro, lo que pasa es que nosotros acá, donde damos, por lo menos donde estamos nosotros, es municipal. Entonces ahí como que las reglas son diferentes. No sé qué pasará con Honubich, por ejemplo, que es privada. Claro. Pero la municipal, esa va a abrir seguro en cuanto... También creo que va a ser la última, ¿no? Porque tenemos los empleados y eso. Pero en cuanto puedan la van a abrir. Ahí el problema no va a ser ese, sino va a ser los empleados. Que el tema de los guardavidas, que todo eso. Seguro que va a ser un tema. Porque el tipo tiene que un guardavidas va a tener que ir a buscar a alguien y va a decir, tengo que estar en contacto. En ese sentido son municipales. Ya ha pasado con otras cosas. Claro. Viste que era un cuello de botella, porque donde hay un problema. Encima ahora, el otro día hubo un temporal muy fuerte y le voló un pedazo del techo a la pileta. Así que Claro. me parece que vamos a estar en el orden. Sí, lo que estamos viendo acá es eso, que en general las piletas, ¿viste? Te dicen, y no, mira, primero, casi todos tienen, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, tienen como 6, 7 piletas, y tienen gimnasio y pileta. Entonces dice, primero vamos a abrir el gimnasio. Claro. Después la pileta, pero no sabemos cuándo, porque con las condiciones como están hoy, no se justifica. Claro. No, va a estar complicado. Va a estar realmente complicado para la actividad. Nosotros, de alguna manera, zafamos porque de última, si queremos dar los cursos, los podemos dar en la norte. ¿Entendés? Tenemos esa posibilidad, Sí, pero también es complicado, porque estamos en invierno. Exactamente. A ver, nosotros también tenemos para dar en los diques, pero, claro. a ver, yo no puedo poner un instructor a hacer 10 bajadas un domingo, porque se me muere. Carlos, perdóname. Hola, Pujol, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno. Déjalo ir a tu marido, por favor. Él se va a dar. Chao, Oye, la otra charlita. Chao. Se va a otra sala del centro de convenciones virtual que tenemos en mi casa. Ah, está bien, qué grande. ¿Todo tranquilo?
Todo tranca, sí, todo bien. Bueno, cuando quieras, ponete, si Claro. quieres, la presentación, así Francisco puede hacer que la pongas vos solo. Compartir pantalla. Claro, y ahí pones después lo que nadie puede escribir. Ahí va. Inhabilitar anotación de los particulares. Ya está. Ahí está, ya está. Bueno, sí, yo voy a poner en seguridad. ¿Pongo chatear o todavía no, Carlitos? ¿Qué querés? No, si querés, cuando abrís la sala, ahí está puesto. Pero cuando abrís la sala, ya ponelo si querés. Bueno, compartir pantalla está. Listo. Vamos a configurar esto. Bueno. Bueno, ¿quieren que dejemos entrar o quieren charlar un poquito ustedes antes? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuánto tiempo más o menos estiman que es la charla? ¿Cómo estás, María? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, no te presenté. Mucho gusto, María. Soy Francisco. ¿Qué tal? Si no, Gabriela. yo lo tomé Bueno. como que se conocía ya. María Nuestro Pujol, amigo en común nos ignora. ¿Te das cuenta? María Pujol es una eminencia en lo que es caballito de mar y lo que es patrimonio natural. Está en el Museo de Ciencias Naturales. Tiene una jefa encima de ella que la dejó venir esta vez, la dejó venir a darnos una charla. Y Francisco es el presidente de la Federación Argentina de Subacuáticos, el señor Francisco Lacasa. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenida, María, gracias por estar gracias con nosotros a vos. acá. Nosotros publicamos esta charla a todas las escuelas de la Federación y a su vez ellos pueden publicarla a sus alumnos para invitarlos a participar. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que estés acá. Cualquier cosa que necesites, siempre está este espacio disponible. Cualquier cosa que quieran relacionada con el tema del mar, el buceo o cosas afines, siempre está disponible, ¿sí? Bárbaro, genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. La charla la vamos a grabar, así que cualquier cosa después podés subir y verla en Zoom o bajártela, lo que quieras. Buenísimo. Bueno, escuchame vos, Breyes. Yo, sí. Impresentable. ¿Vos me vas a presentar? Yo o Francisco, que te presento, que es el presidente. Como quieran. No, yo saludo, Carlitos, y después te paso a vos la presentación. ¿Sí? Dale. Normalmente, María, a ver, vos decidís cuándo querés empezar. Hasta ahora hay 12 personas en la sala, hay 15 personas en total. En general, entran tarde, así que por ahí yo siempre recomiendo esperar por lo menos 10 minutos como mínimo, porque ya vas a ver que entran tarde. Por mí no hay problema, tranca. Bueno, si querés habilitamos la sala de espera para que la gente ya entre directamente. Sí, dale. Cuando nosotros vamos a ir charlando y el resto esperará que arranquemos. ¿Necesitas algo más, María, o tenés todo controlado ya? Por ahora no necesito nada más, supongo. Tenés todo controlado. Muy bien, bueno, entonces vamos a sacar la sala, con lo cual van a entrar directamente los que están esperando. Ahí está. Entran sin micrófono, ¿no? Sí. No, lo tengo que ir silenciando, porque entra sin micrófono, pero ellos solo se pueden conectar el audio, entonces. Yo ahora lo silencio todo y después te habilito a vos y a María de nuevo. Dale. Nuestro acá de Mar del Plata, así que un poco nos va a contar eso y seguramente van a surgir preguntas sobre caballitos que vas a tener que responder. Así que bueno, arranca María nomás. Bueno, en principio, muchísimas gracias. Encantada de participar en este ciclo de charlas y conferencias. Gracias por tenernos en cuenta, también en nombre del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Mar del Plata y en nombre de todo el equipo que lo componen. Yo en este momento estoy a cargo del museo, pero en realidad mi área es el área de ecología de ambientes acuáticos. Y bueno, un poco la idea hoy es trabajar este concepto y contarles cómo trabajamos y de qué manera lo utilizamos como una herramienta poderosa en la educación para la conservación.
Bueno, me he enterado que hay gente de Mar del Plata, de Córdoba. Esto, como soy bióloga marina, nacida y criada en Mar del Plata y buzo profesional científico, esto va a tener un sesgo absolutamente marino. Creo que no quiere decir que el patrimonio natural sea exclusivamente marino. Y estas, los cursos y las charlas que suelo dar de patrimonio natural, siempre las inicio con estas palabras de Jorge Luis Borges, que me gustan muchísimo y que realmente nos ponen en perspectiva, ¿no? Pero para ponernos un poco de acuerdo, ¿no? En que nos dedicamos muchas veces a definir cosas, y en la década de los 70 y los 80 se empezaron a reunir los diferentes países cuando empezaron a preocuparse por las situaciones ambientales y a tratar de definir y ponerse de acuerdo en cosas. En 1972 la UNESCO trata de definir lo que es, o define en realidad lo que es patrimonio natural, y digamos, lo encuadra como monumentos naturales, que pueden ser formaciones geológicas o biológicas, pero que tengan un valor desde el punto de vista científico, o por la conservación, o por su belleza natural, o porque tenga relación con la conservación de animales, o con la conservación de animales o vegetales amenazados en peligro de extinción. Estas definiciones van mutando, van variando, se van ayornando. Hoy por hoy conocemos en líneas generales el patrimonio natural como un conjunto de bienes y riquezas naturales que la sociedad ha heredado de sus antecesores. Pero como yo les dije que íbamos a hablar más, digamos, dirigidamente a lo que es el patrimonio natural marino, también dentro de la UNESCO se definen sitios marinos del patrimonio mundial, donde se reconocen 49 sitios situados en 37 países diferentes, que representan el 10% de la superficie de todas las zonas protegidas. Nosotros en la Argentina tenemos uno de esos sitios y se encuentra en Península de Valdés. A mí me está apareciendo una cosa acá. Existen instrumentos para la conservación de este patrimonio natural que los podemos de alguna manera clasificar en aquellos que se encuentran en sus lugares naturales de origen, así son los instrumentos in situ, y aquellos los que están fuera de sus ambientes naturales, ¿no? Encontramos las áreas protegidas. En las áreas protegidas tenemos desde los parques nacionales marinos, parques provinciales, reservas, después los museos de sitio o ecomuseos y los santuarios. Y fuera de los ambientes naturales, los museos de ciencias naturales y las colecciones biológicas, que de alguna manera son importantísimas en la conservación del patrimonio natural, los acuarios, zoológicos y jardines botánicos, parques naturales y arboretos. Lo que yo les comentaba hoy, que entre la década de los 70 y los 80 se empezaron a reunir los países en convenciones, protocolos, empezaron a darse cuenta que había que tomar medidas de conservación que permearan las fronteras, porque muchos de los problemas de conservación tenían que ver más con ambientes que con fronteras políticas, con límites políticos. Entonces empezaron a reunir y armar protocolos, como por ejemplo el de la Convención sobre la Biodiversidad, el comercio de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre, hay convenciones sobre conservación de especies migratorias de aves silvestres, el de albatros y petrel, la Comisión Ballenera, el grupo Ramsar, que no lo puse acá, pero bueno, el grupo Ramsar, que es el que evalúa los humedales, pero todas estas medidas de conservación son medidas en las que los países se ponen de acuerdo. Y después esos países miembros, o esos países participantes, adhieren desde sus secretarías o sus ministerios a estas convenciones, o estos tratados internacionales, y se comprometen a cumplimentar con los objetivos.
Ya que estamos hablando de esto, yo estoy tirando todas estas cosas porque son definiciones y palabras que se utilizan sí, muy frecuentemente, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encarga, entre otras cosas, de realizar un inventario de la conservación de las especies, de animales y plantas, ¿no? Obviamente, y evalúa el riesgo de extinción de esas especies. Se encarga también de transmitir esa importancia y esa preocupación que tienen esas especies en cuanto a la conservación, y hay diferentes categorías en cuanto a eso dentro de la misma lista roja. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza trabaja en comités que son específicos, comités de científicos que trabajan en biología poblacional de las diferentes especies y van de alguna manera presentando los casos sobre estudios recientes, estudios poblacionales, y esto de la lista roja es algo dinámico. Permanentemente los especialistas están proveyendo de información científica para reclasificar o brindar información sobre el estatus dentro de la lista roja de las diferentes especies. Esto se los cuento ¿por qué? Porque nosotros aportamos, desde el grupo de investigación nuestro, aportamos al grupo de Signátidos, que es el grupo de caballitos de mar, nuestros datos poblacionales para ubicar a nuestro caballito de mar dentro de la lista roja. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el patrimonio natural y el patrimonio natural marino, ¿no? Por un lado, las alteraciones físicas del hábitat, y eso, bueno, eso es obviamente que puede ser no solamente de origen antrópico, como puede ser la contaminación antrópica, pero también pueden ser alteraciones físicas naturales, como una erupción volcánica. La contaminación marina, que también puede ser natural o puede ser por origen antrópico, porque una vertiente de petróleo natural que existe en el mar también se genera una contaminación, pero es una contaminación desde el punto de vista natural. Aquellas asociadas al turismo irresponsable, y cuando hablo de turismo irresponsable no hablo solamente del turista como irresponsable, sino de políticas de turismo irresponsable. Cancún es el fiel ejemplo de lo que estoy hablando. Las asociadas a las malas prácticas pesqueras, sobrepesca, pesca incidental, descarte, y todo ese tipo de situaciones que hacen que las amenazas son no solamente para la especie target, sino para el ambiente, y obviamente también las características biológicas de las especies. Hay ciertas especies y ciertas poblaciones de algunas especies que tienen características que las hacen particularmente vulnerables, como pueden ser la baja dispersión, poca movilidad, home range pequeño, y una serie de características biológicas que hacen que esas especies sean más vulnerables que otras. Y dentro de los lugares donde nosotros vamos a bucear, yo creo que habemos muchos buzos en este grupo, y ¿a quién no le gusta ir a bucear a un lugar que no esté impactado, o que esté protegido, o que sea lo más prístino posible? Y nosotros tenemos que ser también conscientes que el buceo recreativo tiene un impacto en el ambiente marino. Tiene un impacto, que puede ser bueno y puede ser malo. En cuanto a las prácticas de buceo recreativo y digamos, la sobreactividad sobre ciertos lugares, obviamente produce la degradación del fondo marino. ¿Quién no ha bajado en algún momento cuando arrojan el ancla en lugares donde no corresponde? Y ese tipo de actividades generan un impacto en el fondo marino. La resuspensión de sedimento, el famoso aletazo, la falta de la mala regulación de la flotabilidad, el sedimento se resuspende y cae sobre otros lugares, tapando animales o algas de eventos que hace que puedan llegar a
a perjudicarlos. El cambio de comportamiento de la fauna, porque se hace más huidiza, hasta puede cambiar sus hábitos alimenticios. Y obviamente la fotografía submarina, y acá me hago cargo también porque yo también soy fotógrafa submarina. Entonces, cuando bajamos a hacer fotos muchas veces tenemos puntos de apoyo, llevamos luces y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, el buceo recreativo puede generar muchísimos beneficios a la hora de preservar el patrimonio natural. Y yo soy una convencida de esto. ¿Por qué? Porque el turismo responsable ha hecho que en muchos lugares, sudeste asiático, Filipinas, ¿sí? Obviamente, algunas islas de la Micronesia, mismo Fiji, poblaciones o aldeas de pescadores que en su momento explotaban poblaciones de peces con cianuro, con explosivos, o estaban, digamos, realizaban prácticas de sobrepesca, hoy por hoy están de alguna manera cooptados por el turismo y esos mismos aldeanos que vivían de esa actividad hoy son guías de buceo y te llevan a bucear a los lugares donde ellos antes pescaban. Eso de apropiar a los pobladores, a las aldeas de su recurso natural para preservarlo en el tiempo, da muchísimo resultado. Hay muchísimos programas internacionales que lo están haciendo y realmente eso también tiene que ver con la práctica del buceo deportivo. Obviamente la capacitación por parte de las certificadoras de la conservación del patrimonio, eso es cada vez más las certificadoras, por suerte. Yo cuando me certifiqué, nadie me habló de biología marina, éramos casi todos biólogos, pero en el momento que yo me certifiqué en otra era geológica, no existían como existen hoy los cursos de biología marina o las charlas que hoy se dan desde las certificadoras de buceo. Y sobre todo en los briefings, cuando nosotros vamos a bucear a cualquier lugar, la persona que te da el briefing, que te dice que te va a llevar y te va a mostrar, es importantísimo que esa persona también sea guardiana de ese lugar que nosotros elegimos para ir a bucear. Importantísimo los convenios que se hacen con universidades, ONG, programas de investigación, porque el material que brinda el buzo deportivo es invalorable a la hora de hasta descripción de especies, seguimientos poblacionales, y todo el aporte del material fotográfico y fílmico. Y ahora les iba a contar un poco qué son los monumentos naturales. Los monumentos naturales, dentro de los instrumentos que tiene, de las que se disponen para la conservación del patrimonio natural, es el que tiene el mayor estatus de conservación. En la Argentina tenemos una ley nacional de monumentos naturales y se definen como regiones, objetos, especies de animales o plantas de interés estético, histórico, científico, que las hace merecedoras de una protección absoluta. Es decir, las únicas actividades que son permitidas son las científicas, autorizadas, y aquellas explicativas que tienen que ver con la educación. Esto es una ley nacional, y yo acá puse algunos ejemplos de monumentos naturales nacionales, provinciales y municipales, porque puede haber monumentos naturales de diferentes jurisdicciones. Yo les conté que nací en Mar del Plata y nosotros de alguna manera tenemos la suerte de contar con, digamos, la permanencia o por el paso de 3 monumentos naturales: el lobo marino, la ballena franca austral y el caballito de mar. El lobo marino, bueno, tenemos una colonia acá en el puerto de Mar del Plata. Las ballenas cada vez hay más cantidad de avistajes, se quedan durante más tiempo, hay grupos, y los grupos son de cada vez más individuos, así que durante el invierno casi siempre, estos últimos años, hemos estado viendo ballenas. Y por último, el caballito de mar.
No voy a hablar ni de lobos ni de ballenas, porque en estos grupos hay gente que sabe muchísimo de estos temas. Me voy a centrar más a hablar un poco del caballito de mar. Caballito de mar como monumento natural de la ciudad de Mar del Plata. Los hombres en realidad supieron de la existencia de los caballitos de mar o de los hipocampos desde la más remota antigüedad, porque los asociaron siempre con criaturas mitológicas. Se ven representadas en esculturas, son los que llevan el carro de Neptuno, en escudos heráldicos, en diferentes manifestaciones artísticas. Y obviamente que dada su imagen icónica que refiere directamente a los ambientes marinos, se los encuentra en diferentes expresiones artísticas. Mar del Plata no está exenta de eso, y de alguna manera el caballito de mar está presente en logotipos, recuerdos, monumentos, en las farolas que hoy están acá, en las farolas de la Rambla que hoy están acá en la Plaza Mitre, se dan premios con el nombre de hipocampos, hay arquitectos que firman sus obras con un caballito de mar, así que también Mar del Plata tiene de alguna manera esa impronta dentro de la ciudad de tomar ese patrimonio natural y reflejarlo en ciertas actividades que tienen que ver con lo artístico. En abril del 2010, después de un trabajo que surge a partir del trabajo de investigación que hicimos con el grupo nuestro, y desde el Museo de Ciencias Naturales se promulgó una ordenanza para declarar monumento natural al caballito de mar en la ciudad de Mar del Plata. Y a partir de eso, yo por eso les contaba que era la lista roja, a partir de eso formamos parte, aportando datos, del comité de científicos designados para elevar la cantidad de datos necesarios para que nuestro caballito de mar estuviera clasificado dentro de la lista roja en la categoría de vulnerable. Y ustedes me dirán, ¿y qué sabe el caballito que es ser vulnerable? Bueno, es importante porque de alguna manera estar catalogado dentro de estas estructuras le da cierto grado de protección a la hora de permisos, de actividades científicas, actividades deportivas. Y un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible considera que enfrenta un alto riesgo de extinción en la naturaleza. Recientemente, el doctor Lusato, con quien trabajamos en el grupo de investigación de Signátidos del Mar Argentino, ahora estos nuevitos, el 2 de marzo, antes de que empezáramos con la pandemia, se promulgó una ordenanza en las grutas declarando monumento natural a hipocampos patagónicos de la ciudad de las Grutas. Y yo les quería contar nuestra experiencia, porque a lo mejor puede ser que les sea útil. Nosotros venimos trabajando con esto desde el punto de vista de la investigación, de la educación, de la divulgación y de las colecciones biológicas, obviamente también, con este animalito, y a lo mejor les puede servir en diferentes lugares, porque, como insisto, como comenté al principio, se puede transformar en una herramienta poderosa a la hora de educar para la conservación. Nosotros desarrollamos a través de diferentes proyectos de extensión, un programa de educación ambiental con el caballito de mar como especie bandera, en donde, bueno, obviamente participamos de forma activa a los colegios, en diferentes grupos etarios, con diferentes programas, a la comunidad, realizando material no solamente de divulgación, sino también participando en diferentes congresos relacionados con el tema.
Y se desarrolló todo un programa de educación ambiental muy interesante, porque las especies bandera, que son estas especies icónicas, las especies bandera son, por ejemplo, el yaguareté, el oso panda, son especies bandera que, protegiendo esa especie de alguna manera, estás protegiendo todo el resto. Y lo utilizás de motivación porque son especies lindas, icónicas, entonces es mucho más fácil entrar a través de un programa de educación ambiental. También trabajamos mucho en la participación activa y en el compromiso de grupos de interés para la acción, en acciones de conservación y de difusión. Ahí estamos con Breyes armando un cartel para poner en la norte, no sé si te viste, Carlos, para poner en la escollera norte señalizando a dónde está la población de caballitos de mar y su estatus de protección. Y esto fue muy importante porque esto fue, y yo se los agradezco muchísimo, esto es todo el grupo de buzos de Mar del Plata que se pusieron de acuerdo para poder hacer esto, y realmente estas son las cosas que a uno lo motivan para seguir trabajando, ¿no? Este compromiso en la participación. Realizamos programas de divulgación hacia toda la comunidad, a las escuelas y a los grupos de interés durante años, y obviamente lo seguimos haciendo. Y también incorporamos plataformas virtuales de participación de programas de ciencia ciudadana, en donde a través de fotos que se suben a plataformas se realizan estudios de ausencia, presencia, ausencia, bueno, y diferentes datos que son importantes a la hora de cuando uno estudia poblaciones. Y por otro lado, en el acuario del museo tenemos una exhibición permanente, y es desde donde estamos permanentemente trabajando con los colegios de diferentes grados y con los docentes para generar este tipo de material y de charlas y de programas sobre todo, ¿no? Y la verdad que ha sido es muy conmovedor, honestamente, la devolución de este tipo de actividad. Hemos participado y nos han convocado para participar en ferias de ciencias, en un montón de actividades que se realizan en los colegios, pero lo más significativo para mí, y con esto me parece que hicimos un concurso literario para niños, y uno de los niños hace un dibujo de los lobos marinos y el caballito de mar como representación de Mar del Plata. Me pareció brillante, me encanta esto compartirlo con ustedes. Esto es una de las grandes devoluciones que tenemos y una de las grandes satisfacciones que tenemos cuando trabajamos en educación ambiental. Así que, en última instancia, conservaremos solo aquello que amemos, amaremos solo aquello que entendamos y entenderemos solo aquello que nos enseñen. Yo les agradezco muchísimo haberme convocado. Quería compartir más que nada esta experiencia, que espero que les sirva. Para nosotros es toda una vida de trabajo hacer esto, nos encanta. Y digo nos encanta porque somos un equipo, y a lo largo de mucho tiempo hemos estado trabajando con diferentes grupos de extensión, con diferentes pasantes, con diferentes becarios, con diferentes estudiantes, y con el equipo estable del museo, del área de ecología de ambientes acuáticos y del área de taxidermia también, con los que trabajamos permanentemente, que realmente sin ellos esto no sería posible de ninguna manera. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir esta experiencia del Museo de Ciencias Naturales y del grupo de Signátidos con ustedes.
Bueno, Gaby, igual no te vas a ir tan rápido. ¿Ah, No, no? te vas a ir no te vas a ir tan Eh, rápido. Ahí me dicen que digas la diferencia entre monumento natural y santuario. bueno, a ver, los monumentos naturales están bien especificados por la ley, por ley. El santuario, eso porque se está declarado santuario, a veces hay algunos lugares que dice que esta ballena franca es santuario. Según la ley de la República Argentina, monumento natural es esto que yo les comenté, ¿sí? Es el estatus más alto de protección que puede llegar a tener una formación geológica, una especie o lo más alto que puede tener. Hay muchas estatus de protección de diferentes jurisdicciones. Por eso yo les comentaba. A veces las reservas, los monumentos naturales, las reservas, los parques, tienen diferentes jurisdicciones, que pueden ser municipales, provinciales o nacionales. Pero el estatus más alto es el de monumento natural, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Santuarios, por lo general, que yo sepa, no hay una legislación que defina al santuario a nivel nacional. Hoy. Puede ser que... No tengo el link de la reunión de Gaby. Bueno, no sé, me están llegando mensajes. Bueno. Esa es la diferencia. Sí. Después, me pregunta si has notado cambios en las actitudes de la gente que va a bucear a la escollera, esto ya más local, pero si has Sí. notado en el transcurso de estos años cambios en las actitudes de la gente que va a bucear, de que moleste menos o molesta más, o cuida más. No, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. 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 Sí, sí. Eso se ve. Primero, hay más cantidad de gente que bucea. Eso en principio. Pero hay más gente que bucea, pero es más respetuosa. Y más consciente. Es más respetuosa y más consciente. Pero somos más. Entonces todavía tenemos que ser más conscientes y más respetuosos. Porque si no, lo que realmente vamos a ver, si somos muchos y no respetamos, no lo vamos a volver a ver. Es simple, no. Y obviamente, a medida que aumenta la presión de buzo sobre un mismo lugar, y cambios va a haber, cambios va a haber. Lo importante es que entre todos nos demos cuenta. Eso es lo importante. Está bien. Todos tenemos que dar cuenta. Que si queremos ir a bucear y nos gusta ir a bucear a la norte o a cualquier otro lugar, tenemos que saber que si queremos volver, lo tenemos que cuidar. Hay uno, Jorge, parece que tuvo suerte, vio caballitos en el banco de pescadores, dice si sigue habiendo ahí. Vos me habías comentado una vez que había, él vio, tuvo suerte de ver si sigue habiendo. Vos sabés que yo tengo agua, ¿no? Pero yo en el banco de pescadores no vi nunca. Si alguien vio caballitos en el banco de pescadores, por favor dale mi mail que me cuente. Jorge Luis Auleta. Bueno, después pásame la data. Sí, yo le pido que ponga ahí el mail, así... Yo la verdad que nunca los vi, pero puede ser, sí, tranquilamente, claro, sí, puede ser que haya. O sea, puede ser que salgan de adentro del espejo del puerto y hasta ahí. Mirá, nosotros lo que creemos, la distribución de hipocampus patagónicos se da a lo largo del mar argentino desde lo que serían las grutas, más o menos para que se orienten, en la provincia de Río Negro, San Antonio Este, por ahí, a lo mejor un poquito más al sur, pero digamos, la distribución poblacional arrancaría ahí y sigue hasta Brasil, en realidad. Lo que pasa es que no es un continuo. Nosotros lo que proponemos para la distribución de hipocampus en el mar argentino es que se distribuyen en manera de parches. Y no de parches estables,
de parches que pueden llegar a ser móviles. El fondo marino, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, tiene algunos arrecifes, como los nuestros que tenemos acá, pero en líneas generales es un fondo que a la primer tormenta barre con todo. Por eso muchas veces se los ve en la resaca a los caballitos de mar. A veces lo vas a ver en la resaca cerca de Mar Chiquita, en Villa Gesell, en Miramar, acá mismo. A veces en la resaca aparecen caballitos de mar muertos. Y eso es porque probablemente un parche que está agarrado en un loes consolidado o alrededor de alguna embarcación hundida o a lo mejor un ancla, porque necesitan siempre algo para agarrarse, y vino una tormenta y se los levantó y los dejó en la orilla. Lo que tiene de importante la población de la Escollera Norte es que es estable. Es estable. Tiene picos, como por lo general hay muchas especies que sus poblaciones, las densidades poblacionales se manifiestan así en forma de estacional de pico, pero las vemos siempre. Desde que yo empecé a trabajar con esto, los hemos visto siempre, siempre están. En el espejo del puerto siempre están. A veces están, puede ser que haya parches más cerca de la curva, como decimos nosotros, o más cerca de la escollerita de donde están los submarinos, o cerca del náutico. Pero están siempre en el espejo del puerto. Ahí Jorge me dice que fue hace muchos años, había salido en el escualo del Cáceres. Pero es que era de madera porque habló del barco, así que debe ser en la vieja, debe ser hace mucho. Y también nos preguntan si es cierto lo de la fidelidad del caballito. O no, o es trucho también. No, ¿cómo también? Bueno, el tema de la fidelidad. El tema de la fidelidad de los caballitos tiene más que ver por sus características biológicas, esto que yo les comentaba, que a veces las características biológicas de una especie las hace vulnerables. Y el tema de los caballitos de mar se presentan, por lo general, las poblaciones se presentan en formas de parches y de bajas densidades. Y tienen, en los nuestros de acá, que la época reproductiva comienza aproximadamente en septiembre y termina en abril, aproximadamente. Esa es la época reproductiva, pero pueden tener varios eventos reproductivos durante la misma época reproductiva. ¿Eso qué significa? Que el macho se puede embarazar 2 y hasta 3 veces, desde septiembre hasta abril. Por lo general, cuando una pareja reproductiva es exitosa, siempre se van a buscar y van a volver a reproducir. Aparte porque una vez que una hembra encontró un macho que es reproductivamente exitoso y la pareja es exitosa, el ritual de apareamiento de los caballitos de mar es absolutamente complejo y hermosísimo, pero es complejo. Entonces, necesitan de una columna de agua determinada, es decir, una serie de cosas. Una vez que se llevan bien, muchas veces vuelven a reproducir la misma pareja. Existe cierto grado de fidelidad, es cierto, existe cierto grado de fidelidad. Ahora, está visto que cuando los caballitos de mar se reproducen en granjas de acuicultura, son absolutamente promiscuos. Así que eso de que si se muere uno, se muere el otro, ese es el verso. Hasta ahí, eso es un verso. Pero sí existe cierto grado de fidelidad en cuanto, en la naturaleza, por las características poblacionales del animal y el ritual reproductivo que tiene. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. ¿Cuántos ciclos reproductivos tienen y cuántos mueren en el intento? ¿Cuántos llegan a una etapa de madurez? O sea, ¿cuánto es el ciclo reproductivo y cuántos llegan a madurez? Bueno,
¿estamos hablando de los nuestros de acá? Si estamos hablando Sí. de los nuestros de acá, Hippocampus patagonicus, los ciclos reproductivos tienen mucho que ver con la temperatura. Nosotros acá tenemos estacionalidad en cuanto a la temperatura del agua. Entonces, a medida que aumenta la temperatura del agua, comienza a dispararse el sistema endocrino como para que entonces los caballitos empiecen a reproducir como un montón de especies. Entonces, en el momento, alrededor de septiembre, empiezan los primeros caballitos a verse embarazados. Puede pasar, si son, depende de la temperatura, insisto, depende de la temperatura del agua, depende si es el primer año reproductivo del animal, es decir, de la edad del animal, y las condiciones del ambiente, puede ser que entre septiembre y abril se reproduzca 3 veces, hasta 3 veces. Aproximadamente desde que la hembra le deposita los huevos al macho en su bolsa incubadora, pasan 32 días, 33, 35, anda por ahí la cosa. En el momento que el macho, en un proceso muy parecido a un parto, con contracciones y todo, pare a los caballitos, el número de animales también depende de una serie de situaciones, ¿tá? Pero aproximadamente son entre 200 y 800. Esos caballitos de mar son igual que el adulto, pero en chiquitito, son de desarrollo directo, significa eso, son exactamente igual de la formita del caballito, nada más que chiquitito, y van a la columna de agua y el padre ya no los cuida más, ya quedan en la columna de agua a su bola, digamos. Me preguntan, ¿cuánto viven y si hay factores de estrés que bajen la tasa de reproductividad? ¿Cuánto viven? Aproximadamente entre 4 y 5 años, más o menos. Estamos hablando de la naturaleza, ¿eh? Entre 4 y 5 años. Factores de estrés en cuanto a la reproducción, Sí. temperatura, polución, disturbios, tormentas que los dispersen. Hay un montón de situaciones. Y obviamente, bueno, la densidad misma. Por lo general, en los estudios poblacionales que nosotros tenemos hechos en la Collera Norte, el sex ratio, es decir, el porcentaje de machos y hembras es muy parecido, que eso es muy importante, y sí, el estrés con respecto a la reproducción tiene que ver mucho con las condiciones ambientales. La alimentación, obviamente. Sí, sí. ¿Cuántos caballitos nacen en cada ciclo? Bueno, por eso en cada ciclo pueden nacer entre 200 hasta 800. Ah, entre 200 y... Cada parto, estoy hablando. Sí. Cada parto, cada evento reproductivo. ¿Y de esos cuántos llegan a la madurez? Es muy difícil saber eso. Yo te lo podría decir 4, 8, 14. Para hacer eso, tenés que hacer un estudio que es muy complicado porque tendrías que marcar a todos los caballitos que nacen y después hacer una recaptura y ver de esos caballitos que nacieron cuántos llegaron a su madurez sexual. Porque en realidad vos lo que tenés que, para evaluar eso, tenés que saber cuántos caballitos nacen en la naturaleza, estamos hablando. Yo te puedo decir en acuario, pero en la naturaleza tendrías que hacer el estimado de la cantidad de caballitos que nacen, que podés hacer un estimado, lo podés hacer eventualmente, pero como estos animales derivan, los recién nacidos tienen un sistema de dispersión que, por rafting, entonces van a la columna de agua y derivan agarrados de palitos, basuritas, de diferentes cosas, y derivan. Y en un momento determinado, predan de la columna de agua. Anfípodos, copépodos, bichitos que andan flotando en la columna de agua. Y en un momento determinado, cuando tienen un tamaño, un juvenil, ya bajan. Es como que se fondean y ya
arman un parche de distribución en otro lugar. Es muy difícil saberlo. Obviamente que no sobreviven todos. De un parto de 800 caballitos no sobreviven los 800 caballitos, sino la escollera norte sería un caldo de caballito. Sí. Pero claro, pero eso no es así. Yo estimo, esto es una estimación empírica, que deben estar aproximadamente entre un 5% más o menos. Está bien. Y Sergio nos pregunta si hay algún método de marcarlos, o bueno, identificarlos, ¿no? De saber si hay algún método para marcarlos, para poder identificarlos después, o sí, lo pueden identificar por algunas, no sé, sí, los pueden marcar o identificar. Hay dos métodos para marcarlos, varios en realidad, varios. Para hacer los estudios poblacionales se usan métodos de marcado y recaptura. Se pueden hacer de diferentes maneras. Se pueden hacer a través de elastómeros, el buzo baja, le inyecta una sustancia que es fluorescente y que se degrada aproximadamente a los 50 días, por ahí más o menos, depende de la calidad del elastómero que uno compre. Se inyecta en una de los anillos y cuando se vuelve, está marcado y se lo deja. En el momento que se vuelve a hacer la transecta o se vuelve a hacer el buceo, se anota a ver si se lo vuelve a ver o no se lo vuelve a ver. Eso después se degrada. Nosotros con Diego, en el sur, lo que hacemos, lo que estuvimos haciendo, y con Daniel también, hacemos fotografías de la cabeza y de la pigmentación de la cabeza, sin tener que, porque eso significa un estrés, el hecho de, muchos lo que hacen es sacar al animal del agua, inyectarlo y volverlo a meter, otros directamente están más cancheros y lo inyectan adentro del agua. Eso significa un estrés para el animal, es indudable, es indudable. Nosotros lo que hacemos es hacerle fotos, y hay un patrón de cromatóforos en la cabeza que es bastante identificatorio. Entonces, se capturan los animales, se ponen sobre una plancha, se les hace una foto y se los larga. Y eso tarda, eso lo hemos hecho con Daniel y con Diego en las grutas, lo hemos filmado, estábamos los tres buceando, haciendo ese trabajo, y no se tarda más de 45 segundos. Entonces, automáticamente ese animal se larga. Se vuelve a hacer la transecta al mes siguiente, se vuelven a hacer las fotos, y después en la computadora tenemos un programa que identifica el patrón de manchas, entonces se puede identificar si ese animal ya lo capturaste anteriormente o no. Entonces, comparás la condición reproductiva, comparás tamaño, si creció, si no creció, bueno, diferentes cosas. También algunos le cortan un pedacito, pero esos son más bestias. Le hacen algunas marcas, o qué sé yo, en los anillos de la cola. Nosotros bueno, lo que pasa es que eso también produce estrés, ¿no? Bueno, por eso, la idea es tratar de producirle al animal el mínimo estrés. Estas cosas pasan también cuando uno trabaja con animales que están protegidos y que están, en este caso nuestro, que es vulnerable o que están en peligro de extinción. Nosotros no podemos, para hacer un estudio poblacional, pasar una red de arrastre y cargarnos con toda la población. Hay estudios poblacionales que son extractivos, que vos cazás la red, como hace el barco Linet, saca la red, levanta y cuenta lo que hay. Nosotros eso no lo podemos hacer, entonces tenemos que inventar otras metodologías, y el buceo para esto es fantástico. ¿En qué zonas de Mar del Plata hay identificados, o sea, dónde están las zonas donde hay caballitos de mar en Mar del Plata? O sea, dentro del puerto, sí, y afuera. Afuera, yo todavía no vi nunca. Siempre, o sea, hay, sí. Hay, pero yo no los vi nunca. Es muy difícil. Bueno, Carlos, vos sabés que es muy difícil salir. Sí. En el banco de afuera yo no los vi nunca. Yo no sé si alguno de ustedes los vio. Yo salí a buscarlos, no los vi. No. Pero, a ver, hay.
¿Y dentro del puerto dónde tienen identificado? ¿Escollera Sur han identificado? ¿En las del Náutico? O sea, por dentro del puerto, Sí, dentro del puerto hay por todos lados. por todos lados. En el medio ¿Y también. en dónde? ¿Eh? ¿En qué escollera? ¿En dónde dijiste? Donde está la base, La base. sí, en la base de submarinos también. ¿Cuál es el Una vez depredador? pedí permiso para ir a bucear ahí y me dejaron entrar a la base y estuve buceando ahí por los submarinos. y sí, lo vi. Y viste, cuál es su depredador natural? Bueno, vos fíjate, el otro día vi un video que estaba buenísimo. Estos animales no son muy palatables. Palatables significa que no son muy apetecibles. Tienen una estructura ósea externa, son duros, energéticamente no son muy, digamos, hay cosas más nutritivas en el mar que un caballito de mar. Pero el otro día vimos un video muy bueno de un flatfish, de un lenguado, que encontró uno y ¡za! Se lo comió. Es decir, todos los peces de arrecife o todos los peces que tienen comportamiento bentónico y que los ven, porque estos animales lo que tienen es que son muy crípticos. Entonces, todos los peces que los pueden ver, los pueden llegar a predar, pueden llegar a predar. Los que sí son predados con mucha facilidad son los chiquititos cuando están en la columna de agua. Ahí sí, ahí se los comen todos los que los encuentran, se los comen. Ahí sí. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajito con con gente que trabaja en tiburones. Mira, me hiciste acordar de esto ahora. Que encontraron en contenido estomacal de tiburones, encontraron caballitos de mar. Bien, bien. Carlos nos pregunta qué libro le recomendás sobre fauna y flora del Frente Marítimo Patagónico. Carlos, no sé si quiere dejar un mail o que Sí, te por escriba favor. que te escriba al mail. No sé pero que desde el punto de vista de divulgación, fotografía, científica, no sé. No, a ver, para que te doy justito. Hay varios. No sé si, ¿eh? Hay algunos de fotografía que son muy buenos, pero pasame el mail, después yo me fijo a ver qué. No me dejó un mail. Si me pone, es de Uruguay, él. Bueno. No, lo que pide es algún libro para recomendar sobre fauna y flora del Frente Marítimo Patagónico, que posea datos e imágenes. Bien. Carlos. Así que si está conectado, ahora lo busco, puede mandar. Preguntan, bueno, ¿en qué otro lugar vos sabés que hay caballitos? Ya sabés que en las grutas hay, no sé en qué otro lugar. Hay en las grutas, hay en Montehermoso. En Montehermoso nosotros describimos otra población. Enfrente de Montehermoso describimos otra población que no la descubrimos buceando, sino por los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales muchas veces cuando levantan las redes, tiran las palangreras o tiran las redes, y una vez que levantan, a veces vienen enroscados en las redes los caballitos de mar. Hubo una época, en uno de estos pulsos poblacionales, en los que levantaron varios. En el Montehermoso hay un museo de ciencias naturales que nos pusimos en contacto con ellos y empezamos a trabajar con los pescadores artesanales para reportar las ocurrencias de esos animalitos en Montehermoso y bueno, describimos una población ahí. Pero hay parches de población a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y hasta el sur, y siguen hacia arriba, siguen como hasta Río de Janeiro, por ahí, ¿eh? Claro, si preguntan justo si hay colonias que lleguen a Brasil y si hay en el Río de la Plata. Debe ser estos animales no son. Hay una especie que se llama Hippocampus capensis que es estuarial, que están en Sudáfrica, que está más adaptado a una salinidad un poco menor. Estos no. A nosotros nos resultaba, desde el punto de vista biogeográfico, nos resultaba
muy interesante el tema, porque el Río de la Plata es un frente muy poderoso como para que pero evidentemente este animalito se ha distribuido por esta forma que les cuento, por un rafting, a través de las corrientes, y ha generado poblaciones, que es lo que postulamos nosotros, ¿no? Se han generado poblaciones en formas de parches a lo largo de toda la costa del mar argentino. Nosotros Diego, Taburito, ahora que me acuerdo, hicimos un trabajo también con un animal que apareció una campaña del INIDEP, que es un animal que apareció a profundidades bastante importantes. Y eso fue interesante porque no se había registrado hasta ese momento una ocurrencia de un animal, de un caballito a tanta profundidad. Eso fue un registro que surgió a partir de una campaña del INIDEP. Diego nos pregunta si son de hábitos nocturnos o diurnos. En general son de hábitos diurnos. Hay solo una especie que es más bien pelágica, rarísimo, pero tiene hábitos pelágicos y nocturnos. Es habita en Australia. Pero en general son de hábitos diurnos, tienen grandes ojos y se mueven en todas direcciones de manera independiente, y son cazadores y predadores, se denominan sit and wait, se quedan quietitos, escondiditos, esperando que pase una presa y la comen. Pero son cazadores visuales, definitivamente. Ahí me respondió Carlos, ahí te estoy mandando el mail de él a tu WhatsApp, te mandé el mail de él ya. Y nos pregunta si has notado cambios en los comportamientos en los últimos años. ¿En la norte? Sí, donde o donde Sí. sea, pero sí han tenido cambios de comportamiento. Sí, en la norte sí. En la norte sí. Se esconden más. Se esconden más. Sí. Estos son caballitos huidizos. Los de la norte. Son caballitos huidizos. Pero sí, obviamente, sí. Nomás desde la época que yo hice los primeros relevamientos, los primeros muestreos, a hoy, sí, totalmente, son mucho más huidizos. ¿Y de qué se alimentan? ¿Algas o plancton? Sí. No, son carnívoros. Son carnívoros. Comen anfípodos, ¿viste? Cuando bajamos a la norte y salís y el traje se está lleno de unos bichitos que se te pegan al neoprene que después no tenés cómo sacarlo, bueno, esos son caprélidos. Se alimentan de caprélidos, de anfípodos, de copépodos cuando son más chiquititos. En líneas generales se alimentan de crustáceos pequeños. Ya. Y algo que también es interesante es el tema de con toda esta nueva movida de los fondos limpios, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta eso a las colonias? Porque no hay ahí como un punto de medio ríspido, ¿no? Entre donde viven y lo que se puede limpiar. Bueno, sí. Ese es todo un tema. Mira, esto es una apreciación personal y por ahí estaría bueno que lo debatiéramos entre todos. Yo creo que cada ambiente hay que evaluarlo en su contexto, ¿no? Si vamos a hablar de cómo impactaría retirar toda la basura que hay, en este caso, en la parte interior de la Escollera Norte, con respecto a la población de caballitos, yo te diría que sería bastante complejo. Sería muy complejo. Yo arrancaría limpiando la escollera y que no caiga más basura de la que hay, por ejemplo. No sé si me explico. Porque está bueno hacer esas campañas de limpieza donde todos los buzos decimos, vamos a sacar basura, pero muchas veces en estos casos, cuando ya, creo que la charla de Gaby, no sé si se acuerdan, que contaba que cada estructura dura que cae al fondo, sobre todo de estas latitudes,
rápidamente se coloniza y se utiliza, los animales la utilizan. ¿Cuáles son la basura que es absolutamente perjudicial, pero no para todos? Son las sogas, las tanzas y todo ese tipo de cosas, porque termina, o las redes que siguen pescando, ¿sí? Las famosas redes fantasma, pero una vez que ya están semi-enterradas, incorporadas a lo que es el sustrato, digamos, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, porque lo que hablábamos, vas a resuspender el sedimento, sobre todo acá, que automáticamente, y como es un sedimento contaminado, en el momento que empezás a resuspender el sedimento, todos los hidrocarburos y metales pesados que están entrampados en ese sedimento los volvés a levantar a la columna de agua. Entonces, hay que ser cuidadoso cuando uno se larga a hacer estas campañas, que muchas veces están buenísimas, pero en el interior de un puerto, como en el caso nuestro, yo tendría cuidado, honestamente. Tendríamos que evaluar. Está bien, habría que ver bien qué es lo que se limpia. ¿Qué es lo que se limpia? ¿Cuánta gente entra a limpiar? Porque, Claro. y yo arrancaría sacando lo que todavía no se cayó al agua. ¿Qué querés que te diga? Claro. Para que no se Sí, siga sí, porque cayendo más. es un tema, porque viste que a veces van con un gran pin, lo van tirando y van sacando todo. Lo que pasa que en este caso, claro, matás no solo los caballitos, un montón de vida que está, ¿no? Ujú. Ahí Edgardo me preguntaba si se pueden ver los caballitos en la norte, ya le digo que sí, que tiene que venir y Eso bucear en los contestale mar. vos. Contestale vos, Sí, Brigitte. por eso, tiene que venir y bucear. No, tiene que venir, hay un montón de escuelas en Mar del Plata, todas lo pueden llevar a la norte y todas le van a mostrar los caballitos porque es un chiche que tenemos ahí. Escúchame, ¿con qué lo alimentan en los acuarios los caballitos? Bueno, estos animales para mantener en los acuarios son muy complicados, muy difíciles y por lo general se mueren. Nosotros desalentamos absolutamente, es más, está prohibido, tener caballitos de mar en acuarios. Sobre todo precisamente por esta ordenanza declarado monumento natural. ¿Qué es lo que nosotros les damos a los caballitos de mar? Nosotros tenemos un proceso de aclimatación y de acostumbramiento y de domesticación de estos animales desde que son juveniles o subadultos, y se les comienza a dar alimento vivo, porque ellos comen alimento vivo. Estos bichos no comen escamitas que se les ponen hacia arriba de la pecera. Y aparte, empezó el cacerolazo. Y aparte, otra cosa, necesitan una variedad dentro de la alimentación que le ofrece la naturaleza que muchas veces uno en el acuario no se la puede dar. Entonces, nosotros lo que hacemos es variarle la dieta. Les damos anfípodos, que en el caso de los caballitos que tenemos nosotros, los caballitos que tenemos nosotros tienen un propósito de educación y de investigación. Y están en un programa siempre de investigación. Nosotros les damos camarón, que ya están acostumbrados, Daniel y Gerardo son dos capos que se encargan de domesticar a los caballitos y les terminan dando con la pinza, así. Bueno, hoy yo les estuve dando de comer a los caballitos en el museo y les doy así, con una pinza en la boca y comen. Pero eso es muchos años, es algo muy específico, yo no se lo aconsejo a nadie, pero en los acuarios, para que los caballitos, como en el caso nuestro, duren hasta, te diría, más que en el ambiente natural, la comida tiene que ser variada. Es muy complejo, nosotros aparte tenemos un sistema para criar artemia, para que también puedan comer alimento vivo, entonces estimularlos para que vayan a cazar también. Se les da camarón y se les da anfípodos, así que todo eso es lo que comen. Esa es la dieta. Bueno, como última,
pregunta, en realidad no es pregunta, es que nos digas a vos qué sería cuando uno va a bucear, qué podemos hacer para hacerlo menos invasivos, ¿no? Porque bueno, ahí Edgardo, por ejemplo, preguntaba si puede venir a bucear, y yo le decía que sí, que venga, que hay que bucear, y después también pienso qué es lo menos invasivo, ¿no? Para poder seguir teniéndolos ahí. Nosotros sabemos que a las ballenas, sabemos cuáles son las reglas, ¿no? Si hay una ballena, uno tiene que quedarse y bueno, o Sí. irse, ¿no? No se puede tirar al agua, todo eso, pero con los caballitos específicamente, ¿qué es lo que vos aconsejás? Yo con los caballitos lo que aconsejo es primero no tocarlos, pero no solamente no tocar los caballitos. Cuando uno va buceando no tiene que tocar nada. Eso está claro, ¿no? No hay que tocarlos. No hay que levantar el sedimento. Tenemos que aprender a manejar la flotabilidad, a no pegar aletazos, ¿sí? Ya nomás con esas tres cositas estamos haciendo muchísimo por el fondo marino. Muchísimo. No tocar, no ir pegados al fondo, no andar a los aletazos, ya con eso haces muchísimo. No acercarte tanto, no acercarte tanto. Y los que hacemos fotografía submarina, y acá no necesitamos hacer 70 fotos. No hagamos 70 fotos. Y si vamos de a grupos, permitamos que todos vean y todos puedan sacar una foto eventualmente, pero no estemos acosando al animal todo el tiempo con flashes, con esto y con lo otro, porque ahí es en el momento que vos le cambias el comportamiento. Nosotros, a ver, yo no sé si ustedes alguna vez, yo a veces cuando estoy buceando, miro el grupo de buceo en el que voy, qué sé yo, somos tan torpes comparados con la vida marina, tan torpes. Hagan ese ejercicio alguna vez. ¿Cómo nos movemos? Largamos burbujas. A ver, y cuando vamos pegados al fondo y nos movemos de manera abrupta, estamos modificando y estos animales son muy sensibles a las variaciones del hábitat, muy sensibles. Vos le rompiste la esponja, el coral o lo que fuere que este bichito estaba agarrado y lo sonaste, ¿entendés? Entonces no es solamente proteger al animal, sino es proteger el lugar donde vive el animal. Y el lugar donde vive el animal, en este caso de acá, es la escollera norte, el interior de la escollera norte. Entonces, no ir de a tantos buzos al mismo tiempo, menos cantidad de buzos. Si no hay mucha visibilidad, y bueno, lamentablemente tampoco vos podés tirártele encima al animal porque no lo estás viendo. Nos pasa, nos pasa. Es así. Pero yo lo que les aconsejo a todos los buzos, y no solamente por el tema de los caballitos de mar, a nosotros nos motivan, el buceo nos motiva de diferentes lugares, ¿no? Y de diferentes cosas. Yo creo que si nosotros somos capaces de cuidar ese patrimonio natural, que es lo que nos motiva a meternos abajo del agua, y de cargarnos con todo ese equipo, y de tomar frío, y yo creo que los tenemos que cuidar. Los tenemos que cuidar porque... Y eso es algo que está bueno porque se ha instalado. Yo me doy cuenta que se ha instalado. Yo buceo desde hace 250.000 años y eso ha ido cambiando muchísimo y yo lo he visto. Entonces eso a mí me pone muy, muy contenta de verdad. Ahí nos pregunta si no habría que restringir o regular el buceo en la escollera. El buceo en la escollera está regulado por prefectura, puede bucear el que está habilitado. Pero bueno, el tema es cuidarlo para que todos podamos verlo, ¿no? Bueno, vos sabés que hay hay varias figuras de microreservas artificiales. Hay figuras como para proteger este tipo de ambientes. Yo apelo muchas veces a la responsabilidad de las certificadoras y que realmente si vienen a bucear o los buzos deportivos que se certificaron, diferentes certificadoras, sean conscientes de lo que están haciendo y yo apelo a eso, a la responsabilidad
de las certificadoras cuando vienen a bucear acá o a cualquier lado. Y más allá de tener todos los elementos, implementos de seguridad para el buzo, que tengan las precauciones para cuidar el medio ambiente, que es lo que nos motiva para meternos en el agua. Sí, como cuando vas al Caribe y el instructor te dice, si tocas un arrecife te saco del agua. Tal cual, tal O sea, cual, tener las mismas políticas acá tal cual. para los que vienen a bucear. Está bueno. Y sí, y sí, y sí. Bueno, Sí, eso sí, lo sí. hemos visto, a ver, eso ni hablar, manito juntita adelante y se te ocurra tocar nada. Claro. Sí, ahí Gabriel nos decía que, Gabriel Bergonzi de Córdoba, saludos, que decía que las certificadas no cree que tengan incidencia, pero sí los instructores. Pero bueno, pero podría estar dentro de lo que es, o sea, estos lugares naturales que nosotros tenemos en la Argentina, estos monumentos que nosotros tenemos, estaría bueno empezar a darlos a conocer para que todos sepan y cuando viene alguien de otra escuela, de algún otro lugar, sepan que está esto y hay que cuidarlo, ¿no? Por todo esto que vos contabas recién. Sí, yo dije la certificadora, pero me refería a las escuelas, discúlpenme. A las Sí, escuelas, claro. me refería a las escuelas. Ahí está, Gaby, para sí, que es el que baja la línea, más rápido al alumno. Pero sí, Claro, bueno, un poco lo que dice él, lo que dice Gabriel es la obligación de enseñar a los alumnos a cuidar el medio ambiente, claro, ¿no? Empezar claro, a tener exactamente, eso es. Porque cuando vamos afuera todos cuidamos, cuando vamos al Caribe, cualquiera que te dice, si tocas un arrecife te matan, pero parece que a veces vienen acá y se olvidan. Y bueno. ¿No? Parece que si no tiene los colores es como que no... Sí, ¿no es cierto? tal cual, tal cual. Sí. Como Pero que bueno, se puede todo, como que se claro, puede todo, ¿no? claro, no tiene colores, está dentro del puerto, entre medio de las Es tanzas, total. se puede todo. Bueno, Gaby, yo te digo Gaby porque te conozco y te aprecio mucho. Te recontra agradezco todo el No, tiempo por que estuviste con favor. nosotros. Yo ya lo pasé a Francisco para que te despida. Y bueno, te recontra agradezco. Mil gracias. Ahí te mandé el mail de Carlos para que les pueda Dale, responder. Gracias a dale, todos dale. gracias a todos los que participaron. Y bueno, nos estamos viendo seguramente en cualquier momento. Bueno, Dale, muchas gracias gracias Gabriela. a todos. Francisco, es todo tuyo. Ahí va. Ahí va. Bueno, María, excelente lo tuyo, creo que la gente se enganchó muchísimo, se estiró muchísimo con las preguntas, ¿sí? Ahí está, a ver si nos atiende, está el vicepresidente de la Federación Argentina, que es Fernando Narvaja, que también te felicitó, a ver si te escucha, a lo mejor le damos audio y te felicita personalmente, ¿vale? Bueno, gracias, sí, cómo no. A ver si te escucha Fernando. Ahí estoy, Farah. Ahí ¿A dónde estamos. estás? Ahí está el Fer. Ahí está el Fer. ¿Lo ¿Me ves? escuchan? Sí, Yo te perfecto. escucho, pero no te veo. Ah, bueno, para que justo estoy haciendo rehabilitación porque estoy en una bicicleta fija, para que me bajo. Sí, Lo no, es que agarramos me quebré entrenando. me quebré la cadera hace como 40 días trabajando y estoy rehabilitándome con la No. cuarentena, todo, así que estoy complicado. No. Pero bien, ya estoy mejor. No, María, quería agradecerte enormemente la gentileza y el explayarte en tus conocimientos que son muy amplios, con mucha experiencia, así que para nosotros es un placer escucharte y descubrir cosas nuevas de algo que creemos que sabemos y por ahí no entendemos nada, ¿no? No. Bueno, no, yo siempre estoy a disposición, sépanlo, me encuentran siempre acá en el Museo de Ciencias Naturales o debajo del agua, así que de alguna manera sepan que cuenten con nosotros, con el equipo del Museo de Ciencias Naturales, con el equipo del Acuario, así que sí, para lo que necesiten, ¿no? Está todo Bueno. bárbaro, me encanta compartir con ustedes y bueno, esperemos que podamos bucear pronto. Dios quiera. Bueno, Fer, che, te deseamos que te mejores. No sabía nada que estabas lesionado, pero bueno, te deseamos que te mejores prontito y ya nos comunicamos por privada.
Bueno, Gracias. muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias, Carlitos, a toda la gente de Talasa, a María también. Un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo prontito, si Dios quiere. Mañana hay otra charla que después la pueden ver ahí en el Face de la Federación. Creo que hay otra charla mañana, así que bueno, nos estaremos viendo. Bueno, muchas Muchísimas gracias, María. Tere. Un gusto. Un gusto. gustazo. Chao, Carlitos, bienvenidos. Nos vemos. Y yo